Hola compañeros. Hola, buenas tardes. Estamos nuevamente con el tema de lenguaje y pensamiento como procesos, pero ahora vamos a ver lo que es la segunda parte que ya les había comentado. ¿Sí? Es todo lo que nos manejan de las patologías, todas las patologías que nosotros tenemos a través de lo que son lenguaje y pensamiento. Vamos a ver algunos elementos que se están dando, por ejemplo, el contenido que tenemos en esta unidad ahora sigue siendo las 5, pero en el tema 6, debido a que era bastante grande, entonces tenemos lo que son los trastornos. Trastornos de curso, trastornos de velocidad, trastorno de forma y trastorno de contenido, pero también tenemos los trastornos del pensamiento. Nosotros al estar manejando lo que estamos generando hoy, bueno, les voy a comentar que primero que nada, como una introducción, vamos a empezar a ver lo que son el lenguaje. El lenguaje nos dice que todo ser humano nace listo para aprender. Como ya les había dicho en algún momento, el lenguaje es una de las herramientas que el ser humano realiza a través de muchas formas, entre ellas el habla. ¿Sí? Entonces, nace listo para aprender, sin embargo, pues tiene que buscar la forma de cómo desarrollarlo ampliamente. Y para eso va a tener lo que es lidiar con lo que es su entorno, como lo decía Vygotsky o como lo decía Piaget, va a tener que lidiar con su entorno, y entre ese entorno se encuentra lo que es la familia y se encuentra lo que es la sociedad con la cual convive. Si al aprender el lenguaje lleva varios en cuán rápido dominan los indicadores. En esta parte o en esta situación, cuando nosotros manejamos lo que es el elemento o las acciones de lengua y de lenguaje y de la lengua, pues nos van a hablar de la niñez. En la niñez, bueno, como ya les había dicho Piaget, se manejan ciertos periodos, esos periodos en los cuales el niño alrededor de los 5 o 7 años ya está preparado para poder manejar fácilmente el lenguaje, ¿sí? Y quienes van a ser sus guías o sus personas, o las personas que lo estén guiando, pues van a ser los padres y los cuidadores. ¿Quiénes son los cuidadores? Todas las personas que están a su alrededor, desde lo que son maestras, abuelitas, tías, todos ellos que cuidan a un niño van a estar precisamente con lo que es el apoyo para el lenguaje. ¿Por qué? Porque vamos a estar manejando en que diga bien, en que establezca adecuadamente lo que es su lenguaje y que fortalezca lo que son las palabras que va a manejar. Pero en muchas ocasiones, dando los 5 o 7 años, el niño no ha terminado de manejar lo que son el lenguaje, no ha terminado de establecer lo que es el lenguaje propiamente dicho de la sociedad. Por lo tanto, lo que maneja son algunos trastornos, se les llaman trastornos, dice trastornos del lenguaje, toda aquella dificultad o ausencia en la comprensión, expresión o repetición del lenguaje en sus diferentes aspectos que generan problemas en la adaptación del sujeto al ambiente y al malestar significativo. Estos problemas pueden surgir durante el periodo en que se adquieren y potencia la habilidad, o como una pérdida de la habilidad también. Nosotros debemos de estar, como profesionistas, debemos de estar al tanto de lo que son el apoyo de lo que son el apoyo de todo lo que es a estos cuidadores y a estos padres para saber y medir adecuadamente lo que es el lenguaje, ¿sí? El lenguaje, porque a partir de esta situación lo que hacemos o lo que buscamos es potencializarlo, mejorándolo o simple y sencillamente adecuándolo a lo que es el medio. Por lo tanto, va a haber un montón de trastornos. Dice, a algunos niños les cuesta entender, hablar y necesitan ayuda. Entender el habla y necesitan ayuda. Pueden que no dominen los indicadores del desarrollo del lenguaje al mismo tiempo que otros niños. Puede que esto sea un signo de retraso o de trastorno del lenguaje del habla. Algunos niños se van a desarrollar de forma desbalanceada al tiempo por varios factores. Primero que nada, también ya los habíamos visto, medios o factores sociales, porque es el medio, el lugar donde se desarrolla. Otro es el medio familiar o psicológico, donde son, a lo mejor, yo siempre les digo, son muy consentidos los niños y no se les permite que estimulen el lenguaje adecuadamente. Entonces, eso, el que el niño no pronuncia adecuadamente sus palabras o su lenguaje de forma
adecuada o socialmente adecuada, pues primero que nada le va a traer problemas más adelante a él, no a la familia. La familia puede adecuarse a decir que hable, no sé, palabras acortadas, situaciones, ¿cómo se llama? Cariñosas y demás, pero no es un lenguaje adecuado para el niño, entonces por lo tanto se le debe de ir corrigiendo. Entonces, el desarrollo del lenguaje tiene diferentes partes y los niños podrían tener problemas con una más de ellas. Primero que nada, de los problemas van a haber muchos, pero los problemas son muchos y esos problemas se vuelven trastornos. Primero hablamos de los problemas. Dice, los problemas para entender lo que dicen otras personas, como sería el lenguaje receptivo. Cuando no enseñamos a los niños a verificar exactamente qué es lo que están haciendo o qué es lo que están escuchando, o ampliarles el lenguaje, el vocabulario, porque ya les decía que un niño de 1 año tiene por lo menos, entiende 10 palabras comunes, que serían ma, pa, teta, pato o zapato, allá, acá, o sea, todos esos que son monosílabos. Cuando el niño no entiende esos, definitivamente va a pasar el siguiente año con retraso en el lenguaje, no retraso mental, es retraso en el lenguaje, por lo tanto empieza a tener problemas y llegando a los 5 años ya debe de dominar cerca de 500 o de 500 a 2500 palabras, pero sin embargo hay personas que no lo dominan, no lo manejan y eso cuesta mucho trabajo. Dice, estas podrían ser debido a que no escuchan las palabras. Bueno, aquí también estos problemas nos pueden generar situaciones porque debemos de hacer el análisis de que el niño debe tener, que para poder manejar el habla necesita tener bien el oído. Si no, desde ahí estábamos teniendo problemas. Hay personas sordomudas o sordas que tienen problemas con lenguaje. Dice, no entienden el significado de las palabras. Una de dos, el niño pasa entre los 3 y los 5 años una etapa muy, muy bonita o muy problemática, como quieran verla, es en la etapa de las porqués. Esos porqués, cuando se supone que estamos manejando, que el niño investiga todo el porqué, significado de las cosas que está haciendo. Y hay niños que no tienen esa etapa adecuadamente o los callan mucho los padres. Por lo tanto, el significado no lo entienden y solamente se manejan como periquitos a repetir. Y cuando no entienden o no saben lo que es, pues ya estaremos hablando un poquito de retraso mental o de problemáticas emocionales, ¿sí? Tendremos que estar checando. Otro elemento importante dentro de lo que son los problemas, también encontramos lo que son los problemas para comunicar los pensamientos. Ahora, no nomás es el entendimiento, es comunicarlos. ¿Qué es lo que quiero decir? Que es el lenguaje expresivo. Podría ser debido a, dice, no sabe las palabras que debe utilizar, que también volvemos al conocimiento, no sabe cómo combinar las palabras, nuevamente conocimiento, y sabe las palabras que debe usar, pero no puede expresarlas, que ahí sería pensamiento, ¿sí? El niño que no comprende, no entiende lo que está queriendo manejarse y entonces ahí tenemos algunas problemáticas. Dice, los trastornos del lenguaje del habla pueden presentarse juntos o por sí solos. Algunos ejemplos de problemas con el desarrollo del lenguaje y del habla son trastorno del habla, dificultad para formar concretamente palabras y sonidos específicos, dificultad para hacer que las palabras u oraciones fluyan sin problema con el tartamudeo o el balbuceo. Todos estos, si llegan a pasar de los 5 o 7 años, se convierten en trastornos y vamos a ver nosotros una gran clasificación de trastornos, ¿sí? Que están manejándose ampliamente en el DSM-5. Yo ya les había comentado que el DSM-5 es todo el libro en el cual nosotros podemos, como psicólogos, podemos basarnos para determinar que hay un trastorno como tal, ¿sí? Si no se determinan todos los criterios que manejan el DSM-5, por lo menos entre 5 y 8 criterios que están dentro de ellos, para que sea un trastorno, solamente es un problema y ese problema es fácil de remitirlo o de estarlo educando, porque también vienen los procesos mentales, ¿sale? Entonces tenemos lo que serían las diferentes alteraciones del lenguaje. Estas alteraciones vamos a tener trastornos del lenguaje oral, trastornos de disartría, trastornos de afasia, trastornos de disfemia, vamos a tener trastornos de disfonías, disgrafias, agrafias y alexias y trastornos mímicos. Cada uno de ellos los vamos a estar checando ahorita. Por ejemplo, vamos a analizar primero con los trastornos del lenguaje.
Estos trastornos del lenguaje dice que se caracterizan por la presencia de problemas en comprensión, que ya lo habíamos checado, comprensión del lenguaje en sujetos con capacidades intelectuales atípicas en sujetos de la misma edad. ¿Qué quiere decir? Que desde los 4 años, 3 años, nosotros vamos dándonos cuenta qué niño capta la información, qué persona no tiene un pensamiento y un lenguaje acorde, que por eso están juntos estos dos temas, porque tiene que el lenguaje y el pensamiento deben estar juntos, porque si no, no estás creciendo cronológicamente adecuadamente y eso te va a traer problemas. Por ejemplo, una persona con una discapacidad intelectual no crece cronológicamente de esa manera. Su pensamiento se queda en edades inferiores, como entre los 4 y los 10 años. ¿Sí? Entonces, por eso tendremos que estar verificando que va a crecer y a lo mejor su lenguaje es normal, de adulto, pero no entiende las palabras. ¿Sí? Por eso tenemos que estar checando. También otro segundo problema, otro trastorno que se llega a manejar sería la dislalia funcional o trastorno fonológico. Este trastorno es un problema del lenguaje oral que se produce por dificultades de articulación. Aquí este es un tema muy grande porque tendremos que manejar, de hecho, más adelante ustedes verán esta en discapacidad, porque es una situación problemática, porque dices, ok, es por articulación, pero articulación que no lo puedo articular yo o que tengo dañado algún organismo interno, ¿sí? Por lo tanto, alguno de lo que serían mis órganos del lenguaje, como cuerdas vocales, como sería paladar, como lo es, todo ese tipo de, ya hasta se me fue, y me estoy tocando lo que sería el, ¿cómo se llama? Se me fue el nombrecito de la cavidad interna de la boca, que es ahorita me acuerdo, les diré, pero la cavidad de arriba, esta cajita que tenemos nosotros arriba, a veces está muy recta para algunos y no pueden articular adecuadamente lo que es el lenguaje, ¿sí? ¿Qué es el paladar? ¿Sí? Yo estoy así con que es el paladar hendido, ¿sí? Así totalmente, y el labio leporino que también se va manejando. Otro trastorno que tenemos en esto sería la disartría. Dice, aquella dificultad en la articulación del lenguaje producida por una alteración cerebral se considera un tipo de dislalia orgánica. Nuevamente tenemos una problemática de las dislalias debido a que puede ser por una cuestión neuronal, por una cuestión del organismo o por una cuestión de que no puedo articular ampliamente, por eso se tienen que hacer muchos ejercicios, pero este es un tema muy amplio, así es que tendremos que verlo o ustedes lo tendrán que ver en alguna otra materia ampliamente, ¿sí? Tenemos lo que serían disglosias. Las disglosias es una dislalia orgánica producida por una alteración morfológica que impide o dificulta el uso normal del lenguaje y correcta pronunciación. Aquí ya les están diciendo que es el labio leporino. La apertura que tienen los labios leporinos o la deformación que tienen definitivamente da un lenguaje muy diferente a lo que se va manejando. Y cuando se llega a la corrección, una corrección del labio leporino tarda alrededor de unos, si se empieza a edad temprana, entre lo que son entre 5 y entre 5 y 15 años tarda, ¿sí? He tenido algunos alumnos y he tenido algunas pacientes con labio leporino y su lenguaje termina de acomodarse alrededor de los 25 años, más o menos. Entonces hay que checar. Otro trastorno que se da es la trastorno de fluidez o disfemia, que sería la tartamudez. Si el principal problema se encuentra en la dificultad de la fluidez con lo que se pronuncia el habla, acentuándose especialmente en la presencia del público. A veces tendremos que checar este problemita porque a veces es un trastorno social, ¿sí? De hecho, podría convertirse en una fobia social. La gente empieza a tartamudear debido a que le tiene miedo al público, ¿sí? De hecho, yo de repente tartamudeo porque le tengo miedo a las cámaras y escucho. Entonces, tenemos lo que sería el siguiente trastorno, o el número 6, dice trastorno de la comunicación social, dificultad a la hora de usar un lenguaje de una manera adecuada al contexto. No hay problemas en comprensión ni en emisión, pero sí de emplear el lenguaje correcto es en el momento correcto. El hablar en sujetos con autismo o Asperger. Por ejemplo, aquí nos está dando dos trastornos o dos problemáticas muy fuertes que son muy actuales, el autismo y el Asperger. Son personas muy asociales o muy retiradas, no les gusta socializar.
Entonces no les gusta convivir y les cuesta muchísimo manejar el lenguaje. Si les puedo dar un ejemplo, por ejemplo, bueno, el ejemplo sería Messi, el jugador. Ustedes pueden checar que es un jugador triunfante, es un jugador que ha logrado muchísimas cosas, pero siempre se concentra solo. Él siempre, nunca habla y si pueden encontrarme entrevistas de Messi, quiero saber que me las enseñen así como que diga que está diciendo cosas coherentes, ¿vale? Yo no he encontrado ninguna. Y igual que Messi, tenemos de lo que sería al dueño de Facebook, que también tiene este trastorno, y por eso, bueno, son muy inteligentes, son todo, no están privados de nada, sin embargo, su trastorno de comunicación es muy fuerte. Son tan alejados de lo que es el modelo social y piensan de diferente manera, ¿saben? Este sería. El séptimo dice afasias y disfasias. Nosotros al manejar lo que son las afasias y las disfasias, dice, las afasias son todas aquellas alteraciones en las que se produce la pérdida o dificultad para producir, comprender o repetir el lenguaje debido a la existencia de una lesión cerebral. Esta dicha habilidad ya adquirida anteriormente y produciéndose los déficits solo después. Estas afasias y disfasias, pues es como les comentaba yo, por algún derrame cerebral, golpe o maltrato que se llegó a dar en la cabeza y sobre todo en el lóbulo frontal, pues podemos perder lo que es parte del lenguaje, ¿sí? Ya les dije mi problemática y problemáticas de muchas otras personas que de repente llegamos a tener esto, pero lo vamos corrigiendo, lo vamos manejando. A mí, a menos que se me borre de repente la lectura y demás, pero sí se me llegan a perder o puedo perder lo que sería la relación de las palabras, ¿eh? Nada más. Y dice, su equivalente infantil es la disfasia. En las dichos problemas se da ante una habilidad aún no consolidada y que a menudo no se puede desarrollar por completo en ella. Cuando estamos manejando lo que son las disfasias, es porque el niño o no está totalmente inmerso en el lenguaje o porque no nos hemos dado cuenta que le hemos fallado mucho en esa estructura, ¿sale? Por lo tanto, tiene que haber profesionistas y entre los profesionistas están el psicólogo educativo, y también tenemos a lo que serían los terapeutas del lenguaje, así es que no hay que dejarnos que nos ganen este trabajo, ¿sale? El octavo problema son las dislexias y alexias. Las dislexias es una dificultad para la lectoescritura, es el que el sujeto tiene problemas para comprender lo que lee o realiza la acción, y la lectura se mezcla, sustituye, omiten y trasladan. Todo esto, por ejemplo, cambian la D por la P, la D por la B, la P por la Q, la C por cualquier otra. Entonces hay que checar cómo van cambiando. De hecho, este es uno de los problemas muy comunes en primaria. Por lo tanto, nosotros debemos de estar verificando que esa comisión no se haga, ¿vale? Después tenemos lo que es la alexia, y se supone la totalidad de incapacidad para leer debido a una lesión cerebral. Esta ya es una lesión. Nuevamente les digo que todos los problemas del lenguaje pueden estar manejados por una lesión cerebral, ¿sí? Algunos son por lesiones y algunas no, así es que hay que checar que pueden tener su etiología, puede ser orgánica, puede ser funcional, puede ser emocional, puede ser ¿cómo se llama? Social también, y puede ser ambiental. O sea, así me lo permitieron, así lo dejé de hacer. Entonces, por lo tanto, hay que verificar claramente cuál sería la etiología de cada uno de estos trastornos. El noveno trastorno, hiperlexia. Este problema se caracteriza por una gran habilidad para lectura rápida, pero por lo general con poca comprensión y retención del material leído. Cuando nosotros estamos leyendo, hay personas que leen rapidísimo sin darle punto coma ni nada, pero luego les preguntas qué leyeron y tampoco lo entendieron, entonces ese sería un problema, ¿sí? El décimo dice disgrafia y diagrafia. Se entiende por disgrafia la dificultad para producir lenguaje escrito y extendido, extendiendo problemas a la hora de codificar y generar letras, palabras o frases. Existen problemas en la capacidad de organización en el espacio del escrito, dificultades para copiar, problemas motores a nivel de emplear un lápiz y otras habilidades semejantes y problemas para trasladar los pensamientos y mensajes del lenguaje escrito, deletrar por escrito, usar diferentes tipografías y la ortografía, entre otras. Sería el equivalente a la dislexia, pero a nivel de producción. Entonces, vean, la dislexia nosotros la vamos a estar checando ampliamente, primero porque van a cambiar palabras, segunda porque no van a codificar bien, porque no escriben. Una cosa es que la pronuncie diferente y otra cosa es que la escriba diferente, ¿sí? Que esta viene muy similar o se tiene que conjuntar con la anterior.
Entonces, por lo tanto, tenemos que estar manejando. Y una más es nuestra grandeza ortografía, cómo estamos, ¿no?, con ella. Dice, en cuanto a la agrafia, se refiere a la incapacidad para estas habilidades derivadas de una lesión cerebral en los adultos. Nuevamente volvemos a las lesiones cerebrales de adultos, de ¿cómo se llama? Dice de adultos y de algún daño cerebral. Nuevamente, bueno, otro trastorno son las disortografías, dice un problema en el principal déficit que se da a la hora de escribir correctamente el contenido del mensaje que queremos producir. A veces también denominados disgrafia disléxica, se producen errores en la escritura que afectan el trazo correcto de las grafías según las normas ortográficas. ¿Sí? Tendremos que checar, casi ya no se está utilizando, pero sin embargo se tiene todavía como clasificación, ¿vale? Después tenemos lo que es la glosolalia, que es el uso del lenguaje inventado por parte del sujeto, siendo incomprensible para los oyentes, en el que se generan términos nuevos a la vez que existen agramatismos. Aquí esta glosolalia viene siendo como neologismos, ¿sí? Y que sí está clasificado como una parte de creatividad y otra como un problema, porque habrá personas que se la parten inventando palabras, pero también los neologismos son las nuevas palabras que son aceptadas en una sociedad. ¿Cómo la pueden utilizar los youtubers? ¿Cómo la pueden utilizar la gente famosa que de repente hace una palabra como parte esencial de ello y terminan utilizando, como lo hizo en algún momento Cantinflas, ¿sí? Cantinflar, recuerden que ahorita ya la Real Academia Española maneja lo que es cantinflear y cantinflear y cantinflas como un sujeto como tal, y era una palabra que Mario Monero Cantinflas inventó, ¿sí? Entonces hay que checar. Otra palabra que también estuvo de esta manera fue la palabra de chilango, ¿sí? Chilango era una palabra despectiva que se le decía a la gente que vivía en el DF. Sin embargo, se fue haciendo y ahorita ya está aceptada y la puedes buscar en la Real Academia Española, en el diccionario, y va a aparecer, ¿sí? Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos esta parte. Y la 13 dice taquifemia, trastorno del habla en que el sujeto habla de manera excesiva, rápida, hasta el punto de que produce una fuga de palabras, continuos errores derivados de la gran velocidad que él habla, ¿sí? Ahí, bueno, hay una actriz también llamada La Taravilla que hablaba rapidísimo y pues de repente no lo entendía. No sé si ustedes tengan ahorita uno nuevo, pero sin embargo se les da por manejarlo como tal, ¿verdad? Otro trastorno, el trastorno de la mímica, aunque por lo general no se considera como trastorno del lenguaje, lo cierto es que a nivel del lenguaje no verbal, la mímica puede ser un elemento fundamental en la comunicación. La dismimia supone la falta de cohesión entre la expresada y el pensamiento de sentido. La hipomimia es la presencia de una cantidad de movimientos reducidos, y la mimia de ausencia de expresión a través del movimiento. Todo va a ser a través de las manos y demás. Recuerden que dentro de lo que es nuestro lenguaje verbal y lenguaje no verbal, nosotros manejamos esta parte importante, qué es lo que la gente nos quiere decir y por qué no los está manejando como tal, ¿sale? Entonces, a la hora de estar con estas situaciones, nosotros generamos lo que serían estos trastornos del lenguaje, dice, o del habla, pueden presentar con otros trastornos del aprendizaje. Así es que siempre tenemos que checar el pensamiento y el lenguaje como tal, ¿sí? Aprendizaje, lenguaje y pensamiento, para checar que esté correctamente. Puede que los niños con trastorno del lenguaje se sientan frustrados al no poder entender a otras personas o al no poder hacer entender y poder comportarse mal. Sentirse indefensos o encerrados en sí mismos. Los trastornos del lenguaje o del habla también pueden presentarse como trastornos emocionales o conductuales. Yo ya les decía que tienen muchos factores y entre ellos los emocionales, ¿sí? Pueden presentarse como trastorno por déficit de atención, hiperactividad o ansiedad. Estas ya son otras clasificaciones, pero tienen mucha correlación, o también ustedes van a conocer una palabrita que se llama comorbilidad. Esa comorbilidad que tiene la gente a la hora de tener dos trastornos a la vez, o de tener un trastorno por dos problemas sociales muy comunes que pueden originar dos trastornos, ¿sí? La combinación de desafíos puede ser particularmente difícil para un niño tener éxito en la escuela. Es crucial diagnosticar adecuadamente este trastorno. Entonces,
para tener, dice, dificultad para tener, dice, adecuadamente el trastorno para que cada niño pueda recibir el tipo de ayuda correcta. Entonces, cuando nosotros estamos manejando esta situación, pues es importante que nosotros estemos con esta acción, ¿sí? Ahora, ya terminamos lo que son los trastornos del lenguaje. Ahora nos vamos con los trastornos de pensamiento, que son juntos y que estamos manejando esta acción. A la hora de manejar lo que son los trastornos de pensamiento, al hablar de los trastornos de pensamiento, primero debemos tener una noción muy básica acerca de la psicopatología. Les comentaba yo que en algún momento ustedes ya por ahí de tercer cuatrimestre van a estar conociendo nuestros libros para clasificación clínicas. Y estos libros son el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, y un libro médico. El DSM-5 es psicológico, ¿sí? Psicológico psiquiátrico. Y el libro clínico para los médicos y todo lo que se encargan de la salud, que se llama CIE-10, Clasificación Internacional de las Enfermedades. Todos estos van a tener la clasificación adecuada para poder manejar lo que son se me fue, cualquier trastorno que estamos hablando ahorita, ya sea de lenguaje, de pensamiento, de emoción, de ansiedad, todos van a estar ahí dentro, y si no están ahí, quiere decir que no existen, ¿sí? Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a estar checando. Si alguien quiere el DSM-5 antes en PDF, se los paso, ¿sí? Pero me lo dicen, y bueno, por ahí les voy a dejar mi número en la última diapositiva, les dejo mi número, porque por ahí me decían que no lo encontraban, para que me lo pidan, ¿sí? Porque tampoco les puedo estar mandando el libro a quien no lo quiera, ¿verdad? Entonces, si me lo piden, se los mando y ya nada más. Dice, dentro de esta clasificación, pues vamos a tener todos los pensamientos, trastornos de pensamiento. También van a estar ahí. Y en esta clasificación de trastornos de pensamiento los agrupan más en trastornos ya más complicados. Pero sin embargo, nosotros aquí en nuestro programa lo vamos a ver de cierta manera. Ahorita se los voy a estar describiendo. Y bueno, decimos que los trastornos de pensamiento son como uno de los bloques en este manual de diagnóstico, los dice, para conocer las características de este tipo de patologías, para más adelante conocer algunos ejemplos. Nosotros tenemos, por ejemplo, ¿cuáles son los trastornos de pensamiento? Los trastornos de pensamiento son alteraciones psicológicas cuyo principal síntoma es una alteración en la cognición del sujeto. ¿Qué quiere decir la cognición? Pues nosotros tenemos pensamiento, todos los procesos mentales anteriores no están equilibrados, y entonces me están llegando a que mi pensamiento, mi forma de pensar, de integrar toda la información que me llega del exterior y del interior, la codifique mal, y entonces yo la voy a decir con mi lenguaje o de alguna forma la voy a expresar, pero va a estar mal. Entonces, por lo tanto, vamos a tener esa problemática. Dichas alteraciones tienen como consecuencia una dificultad en la comunicación, tanto en el propio nivel de pensamiento como en el lenguaje. Dentro de este tipo de dolencias debemos de hacer una distinción, pues el pensamiento puede verse alterado tanto en su contenido como en su forma. Las patologías. Vamos a empezar, como ya les había dicho, ya les había explicado yo lo que era el pensamiento. Y entonces, en el momento de hablar de todo lo que es el pensamiento, pues vemos las patologías. ¿Qué es una patología? Pues todas las enfermedades, en este caso enfermedades del pensamiento. Es la función psicológica sublime del ser humano en la función más compleja, que ya habíamos dicho que el pensamiento es lo más complejo porque trae todos los procesos mentales y la que nos diferencia del resto de los seres vivos. El pensamiento no surge de forma improvista, sino que cuando pensamos, nuestro pensamiento lo establecemos de forma previa, y el pensamiento es el punto final. Cuando nosotros decimos algo, siempre va a ser el punto final de nuestro pensamiento, nuestras ideas, todo. Entonces, por lo tanto, tiene que fluir. Dice, incluyen patologías de la fluidez del pensamiento, es decir, cómo se formula, organiza y presenta en cada individuo. Para que nosotros manejemos esto, tenemos las fases del pensamiento. Primero que nada, una fase de pensamiento va a tener una ideación. Una ideación dice el aporte de ideas a nuestra conciencia. Y la ideación viene cargada de ideas. ¿Qué son ideas? Significados de conocimiento, comprensión de cada uno de nosotros tenemos, de los seres, de las cosas, de los hechos que acontecen a nuestro alrededor. Todo lo que nosotros, por ejemplo, yo tengo, esta es idea de una pluma o de un bolígrafo, ¿sí? Podemos manejarlo. Habrá gente que me diga, no es una pluma, es un bolígrafo, y si habrá gente que diga no es un bolígrafo, es un ¿cómo se llama? Lapicero o X, pero cada quien tiene una idea, ¿sí? Una idea, y esa idea la tenemos y la podemos a lo mejor englobar en todas las que les acabo de decir.
y nada más. Al momento en que nosotros decimos, ok, la diferencia entre un lapicero y un lápiz también la tenemos. Entonces ahí vamos haciendo nosotros lo que sería la asociación ideativa, dices cuando las ideas se asocian siguen un orden y una lógica, ¿sí? Entonces vamos teniendo esa parte que de hecho se hace mucho en combinación. Cuando les presento, vamos a pensar que les presento esto y esto son 3 y estos son 4, ¿no? Son 4 elementos esenciales y les diré, oye, señala el que es diferente a todos ellos, ¿sí? Entonces, ¿diferente en qué? Porque todos sirven para escribir, ya sea un color, ya sea una pluma, ya sea un lápiz, van a estar de esta manera. Sin embargo, el otro es un gel, entonces no puede ser diferente y ahí es donde yo tengo que tener en orden mis ideas. Y para eso sale el capital ideativo, dice el capital ideativo, dice, está representado por el conjunto de ideas y conocimientos que vamos adquiriendo en el transcurso de nuestra existencia. De su cantidad y calidad depende de la capacidad intelectual del individuo y a mayor capacidad intelectual, mayor capital ideativo. Bien, para eso, bueno, ya pasando esos 3 elementos que sería la ideación, la asociación ideativa, llegamos a lo que es el juicio. El juicio dice, actúa como un filtro, selecciona las ideas asociadas y así se emiten juicios. Yo ya puedo decir que entre las 4 cosas que les digo, esta es la diferencia. ¿Por qué? Porque este no sirve para pintar, este es líquido y los otros tienen otras características, ¿sí? Ya tengo un juicio. Y luego tenemos lo que sería otro elemento, que sería el razonamiento. Actúa como un filtro de los juicios seleccionados, determinando juicios para elaborar el pensamiento ya final. Entonces, si nosotros no tenemos todos esos elementos, todas esas acciones, vamos a tener, ¿cómo se llama? Algunas patologías. Y a la hora de estar, ¿cómo se llama? A la hora de estar manejando estas patologías, pues vamos a tener que manejar, dice, el pensamiento va a estar alterado siempre que se alteren las frases previas y no se llegue al pensamiento correctamente, sino el pensamiento alterado. Cuando nosotros estamos manejando ese pensamiento alterado, estamos checando lo que es que vamos a tener diferentes ideaciones, diferentes acciones y no van a ser nada coherentes con lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, a la hora de estar, dice, las ideaciones en el mecanismo mediante el cual se aportan ideas al campo de nuestra conciencia para posteriormente elaborar nuestro pensamiento. Entonces, cuando nosotros estamos manejándose, dice, nuestra conciencia para posteriormente elaborar nuestro pensamiento, esas ideas aparecen con un orden. Y entonces vamos a tener algunos trastornos de orden en el cual que vamos a tener trastornos del curso del pensamiento. ¿Cuáles son estos? Dice, del curso de pensamiento, ahorita nos vamos a ver, trastorno de velocidad, y entonces vamos a manejar. A la hora de tener trastornos de velocidad, vamos a tener también otros trastornos de forma, ¿sí? A la hora de, esos trastornos de forma también nos van a llevar a lo que serían los trastornos de contenido. Son 4 tipos de trastornos, pero no son los únicos, ¿sí? Existen muchos otros y vamos a estar manejando todos ellos. Estos serían como parte de los grupos. ¿Sí? ¿Qué son los trastornos de pensamiento? Los trastornos de pensamiento suelen ser divididos en trastornos del curso, dice el contenido de pensamiento, y en ciertos casos se añade un tercer grupo de trastornos de vivencia del pensamiento. Estos ahorita vamos a estar viendo, no los vamos a ver como trastornos de vivencia ni nada, pero sin embargo la gente llega a tener esta complicación, ¿sí? Esta complicación fuerte de pensamiento. Espero que ahorita con las demás explicaciones puedan ustedes entender que hay muchísimos tipos de trastornos, ¿sí? Ahora, tenemos otra clasificación que se llama trastorno de velocidad. Estas manejan lo que es la cantidad y la velocidad de información que va. Y dice, los principales son taquitia, que es la demasiada rapidez de manera en forma de pensar, lo que lleva a hilar mal razonamiento en su grado máximo, llega a la fuga de ideas. Este trastorno se produce euforia. Lo van a manejar, por ejemplo, personas que tengan una situación de ¿cómo se llama? Este trastorno dice producir euforia
Cuando tenemos lo que serían trastornos del ánimo o trastornos de depresión, va a tener euforia y entonces ahí va a haber una taquicia o a lo mejor la forma de generar un lenguaje desequilibrado. También puede manejarse cuando existe un trastorno neuronal que se va a manejar. ¿Vale? Cuando tenemos la fuga de ideas, pensamientos acelerados en grado máximo de taquicia, nos da numerosas asociaciones, por lo que el pensamiento carece de dirección fija y se dispara y va saltando una idea a otra. Esa fuga de ideas que nosotros tenemos, esa cuestión que se va dando, inmediatamente conflictúa, ¿sí? Conflictúa la acción que va teniendo el sujeto. Y bueno, ese sería fuga de ideas. Un tercero que también se va a manejar, braquicia, dice identificación de la manera en forma de pensar. Hay un retardo en la asociación de ideas y es característico de las depresiones. Nuevamente volvemos a los trastornos del estado de ánimo, que va a ser no habla rápido o habla muy lento y no lo entendemos, ¿sí? Entonces por eso hay que checarlo, taquicia y braquicia. Tenemos trastornos de contenido, pensamiento incoherente, en la consecuencia de una incoherencia en la asociación, pensamiento delirante, el contenido patológico son las ideas delirantes en un trastorno que se produce por la consecuencia inmediata de la deviación del juicio, y también tenemos pensamiento obsesivo. Este pensamiento obsesivo está formado por obsesiones variadas, la capacidad de juicio no está desviada, el individuo reconoce los errores de su pensamiento, pero no puede sobreponerse a esta posición de contenido obsesivo de pensamiento que tanto le angustia. De hecho, ahorita vamos a estar viendo este pensamiento obsesivo con sus clasificaciones, ¿sí? Por acá. También tenemos otra clasificación, trastornos cuantitativos. Ya vimos los cualitativos, ahora los cuantitativos, por déficit, no hay por exceso. Por déficit, dice, no hay por exceso, juicio insuficiente, no se da en aquellos casos que hay un incompleto desarrollo del psiquismo y el juicio no ha alcanzado su desarrollo completo en oligoprenes, que serían problemas también del lenguaje. Juicios debilitados, habiendo alcanzado un completo desarrollo del psiquismo, se ha perdido la capacidad de juicio y una parte o toda por tumores o demencias. Y tenemos lo que serían juicios suspendidos, la capacidad de juicios que quedan suspendidas por un tiempo limitado se pierde por el momento de tiempo en el sueño, confusión mental, en coma o en epilepsia. Todos estos son trastornos de pensamiento cuantitativo. Tenemos también trastornos cualitativos, que aquí vamos con todo lo que ya les había dicho, cómo se van a ir checando cada uno de ellos. Entonces, a la hora de manejar lo que es el pensamiento cualitativo y juicios desviados, está debido a la interferencia de una carga afectiva de gran intensidad que impide al individuo hacer una valoración exacta de la lógica de la realidad, por lo cual le impide reconocer sus errores en manías y delirios. Estos trastornos cuantitativos, bueno, ya habíamos hablado un poquito de los trastornos cuantitativos, tenemos por exceso, que son las taquixias, y por defecto, que son las braquixias, ¿sí? Estas dos preguntitas vienen en su examen, así es que quiero que lo chequen ampliamente. Y nada más dice, la asociación ideativa se relaciona con un mecanismo psíquico mediante el cual estas ideas se relacionan entre ellas. Es una actividad importante del psiquismo humano, por lo que interfieren en la creación del pensamiento y cuando se ven alteradas también se altera el pensamiento. La asociación de ideas debe llevarse con un ritmo determinado y debe efectuarse con un orden siguiente, una ley lógica para tener coherencia. Así los trastornos asociativos ideativos serán trastornos de ritmo de coherencia. Entonces, todos estos, dice, trastornos de ritmo, pues ya vimos acelerado y lentificado. ¿Sí? Esto ya estaba. Trastornos cuantitativos. Los cualitativos vamos a tener nosotros, ya les había dicho que existen varias clasificaciones de los cuantitativos, y tenemos ideas delirantes, ideas obsesivas, ideas sobrevaloradas e ideas fijas. Ahorita vamos a estar desarrollando todas estas, ¿sí? Por ejemplo, las ideas delirantes. Estas son de las más comunes o de los más comunes trastornos en algunas esquizofrenias. Dice, ideas delirantes son ideas erróneas, falsas, que están generalmente por alguna patología cuyo error es irreductible,
a la argumentación lógica. Así el paciente no sale de su error y condiciona al comportamiento de este. Estos son los requisitos indispensables que debe cumplir. Además se puede añadir que el paciente está tan convencido de su realidad, de su pensamiento, que intenta inculpar a los demás. Estas ideas delirantes pueden ser de diferente origen y tenemos las primarias y las secundarias. Las primarias se funcionan los requisitos anteriores. En toda idea errónea resiste a toda lógica y cuyo error es irreducible. Es una idea incomprensible psicológicamente y que no deriva de otros síntomas o características de la vida del paciente. Por ejemplo, ¿cómo les podría decir una idea en que nos digan que una idea que, bueno, es que ahorita hay muchas complicaciones, pero vamos a ver una idea errónea, ¿no? Ahorita hay personas que creen que el planeta, o que lo que es el planeta Tierra es ¿cómo se llama? Recto. Es recto, ¿cómo se llama? Es plano. Y recuerden que hemos crecido con la idea de que es redondo. Entonces, esta situación, hay quienes de los dos, o quienes están en la errónea. Algunos científicos lo avalan, algunos, entonces tendremos que estar checando ampliamente. Luego tenemos lo que serían las ideas o las ideas delirantes secundarias. Las ideas derivan de un suceso vivido por el sujeto o de otros síntomas psíquicos, por lo que es comprensible psicopatológicamente. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, una persona que cree que su pareja es todo amor porque no la deja salir, o porque le pega, o cualquier cosa, también serían ideas erróneas, delirantes. Pero bueno, ahí tendremos que checar ampliamente cuál sería el ejemplo. También dice, según el significado que tengan estas mismas ideas delirantes, vamos a tener una clasificación. Híjole, aquí ya no le puse todas negritas, pero son verosímiles, inverosímiles, placenteras, hipocondríacas, melancólicas y demás. Estas verosímiles son a todas aquellas que encierran un significado evidente, natural o probable. Por ejemplo, en este caso que les dije que la Tierra es plana, pues tendremos que comprobar que realmente es plana, ¿no? Y si no, pues realmente tendremos que regresar a teorías como la que decían que la Tierra era sostenida por 2 elefantes y un Hércules. Entonces hay que checarlo. Eso sería verificar. Luego también inverosímiles son aquellas ideas que encierran un significado absurdo, imposible de observar dentro de la realidad y en la normalidad. Aquí tendremos toda la ciencia ficción, que últimamente casi la ciencia ficción se nos está haciendo realidad, pero bueno, ahí tendremos que checar. Hay algo que manejan y que tendremos que ver muy ampliamente, son las ideas o la gente que de repente hace esta caricatura de los Simpsons, con que han manejado muchas ideas y muchos mensajes que poco a poco se van cumpliendo, ¿sí, no? Entonces no sabremos, bueno, yo ya no sabré cómo manejarlo, pero sí son inverosímiles. Hay algunas que todavía no llega el tiempo y resulta que ya están planeándolo, como fue la vestimenta de las ¿cómo se llama? De la secretaria de Estados Unidos, o la nueva vicepresidenta, que se manejó también en los Simpsons, la epidemia, o sea, muchas cosas, ¿no? Entonces ahí tendremos que verificar si son o no. Placenteras, otro grupo importante de estos. Dice, placenteras son aquellas que producen placer, determinan estados de humor agradable. Por ejemplo, yo puedo crearme, como les decía, al personaje más importante, a mi pareja, decir que es la persona más tierna, más amorosa, más todo. ¿Y por qué? Porque me prohíbe, me castiga, todo. O sea, todo lo que puedo manejar. Y puede ser ideas totalmente delirantes, pero me dan placer o me generan placer, ¿sí? O si no, por ejemplo, decir que estoy comiendo un pastelillo, ¿y de qué será? Hay gente, bueno, ahorita que me acordé mucho, una paciente que llegó a comer lodo, un pastel de lodo, porque nunca le habían festejado su cumpleaños, y en una ocasión le invitaron a un cumpleaños de un vecinito y sus papás no la dejaron ir. Entonces ella hizo un pastel de lodo, de todo el lodo, si estaba mojada la tierra, y lo hizo y lo mordió como tal. Entonces lo manejó como una idea, dice que ese pastel es súper rico, ¿no? Entonces, pero pues es una idea delirante, totalmente, pero era de una niña, ¿no?
Entonces luego viene también otro problema que sería otra clasificación, que sería hipocondrías. Son situaciones en que el paciente se cree que es portador de alguna enfermedad y tiene gran malestar. Pues aquí hay muchísimos hipocondríacos, ¿sí? Entonces somos ahorita, por ejemplo, a lo mejor ya nos hicimos hipocondríacos a creer que ya tuvimos o no tuvimos COVID. Por ejemplo, viví el COVID con mi familia, pero a mí nunca me hicieron la prueba, entonces yo ya, de hecho, tuve muchos síntomas, todo. A mí nunca me hicieron la prueba, pero me manejaron el tratamiento porque pues mi familia, mi hijo, mi esposo estaban contagiados, entonces a ellos sí les hicieron la prueba y entonces dijeron toda la familia al tiempo que yo me sentí con todos, entonces no sabría ahorita esta situación, como hipocondríaca manejo todos los síntomas, ¿sí? Entonces, otro elemento importante sería la melancolía. Dice, son típicas en casos de depresión grave, donde la tristeza es muy grande, el paciente se siente arruinado física, psicológicamente, y son ideas de impotencia, ruina, autoculpabilidad e indignidad. Todos estos también, gente melancólica, destrozada, gente que no termina, lo maneja muchísimo lo que son los trastornos de depresión, ¿sí? Otros que serían los megalómanos, que son las personas que mienten demasiado, poderes o tener una grandeza una grandeza emocional, social, lo que quieran, que es muy rico, que viaja por ahí. Tengo un video que no sé si se los mande, porque no es de una persona que sí existe, que es de aquí, de todo, pero sin embargo cuenta ideas bastante megalomanas y que sería muy complicado checarlo, ¿sale? Entonces ahí está. Tenemos dentro de esto, pues los megalómanos van a manejar prejuicios, el individuo que se cree perjuzgado por alguien más. Por ejemplo, me tienen envidia porque yo soy más bonita, ¿sí? Persecución, el individuo se cree perseguido por autoridades. Por ejemplo, yo no puedo salir a la calle porque inmediatamente me van a perseguir, y demás. Tenemos lo que serían perseguir tanto familiares, policías, el FBI, ¿no? Reivindicativas estas relaciones con el prejuicio. El individuo se cree injustamente perjudicado y se afana por ser reivindicado. A veces estos prejuicios originan que se metan en grandes pleitos, se llaman pleitistas o querulantes, ¿sí? Entonces, pues aquí hay que checar que realmente sean este tipo de megalómanos o que no lo estén utilizando como parte de una estrategia, ¿sí? Y bueno, el que ocupa muchos elementos, y aparte el día de hoy a lo mejor se encuentran muchos, ¿no? Ideas celosas. El paciente se cree engañado por su pareja y vive temeroso, convencido por esa idea de infidelidad que le llegan a hacer prejuicios y posiciones. Por ejemplo, hoy no sales porque no cubres tiempo extra porque realmente me estás engañando, ¿no? Y bueno, así se va dando. La otra clasificación de ideas ya no son delirantes, ahora son ideas obsesivas. Estas caracterizadas por ser ideas erróneas reconocidas por el paciente. Estas sí son reconocidas, las otras no las reconocen, no las aceptan. Estas sí son reconocidas, que reconocen el carácter patológico de la idea. La conducta del paciente no está condicionada por esa idea o solo de forma parcial. Como consecuencia del reconocimiento del paciente de la idea, trata de rechazarlas y eliminarlas de su pensamiento, pero generalmente esa idea obsesiva lleva una carga afectiva, porque lo que se genera de una lucha interior que tiene un establecimiento de la idea en el pensamiento del paciente. La lucha interna del paciente provoca una angustia y ansiedad. De hecho, estas ideas obsesivas siempre van a ser cargadas con ansiedad y van a tener de diferente manera. Estas ansiedades se van a presentar de la siguiente manera: ideas obsesivas impulsivas, ideas obsesivas fóbicas e ideas obsesivas puras. Aquí las vamos a estar manejando, pero todas van a tener una carga ansiosa muy fuerte. ¿Por qué se da la carga ansiosa? Porque la gente sabe que tiene esta idea o que tiene estos problemas, pero que le están causando problemas ante la situación, ¿sí? Por ejemplo, vamos a empezar ideas obsesivas impulsivas. En este caso, el paciente dominado por esta idea se siente impulsado a realizar y ejecutar determinados actos que sin querer incorrectos tampoco coincide con el comportamiento normal y hábito de la mayoría de las personas, estando a veces en contra de las normas sociales. Por ejemplo, en niños es habitual que muchos que van pisando una línea del suelo y otra no, ¿sí? Eso sería, por ejemplo, impulsiva. Otra, no pasar por aparte de las ideas, el acomodar. Tenía yo una compañera que a todos los alumnos, cada quien escribe como se le pega la gana, pero a todos les acomoda sus lápices
y se los dejaba así bien acomodaditos en su libreta y la libreta la dejaba derechita. No toda la gente escribe derecho, no toda la gente tiene ese orden o coloca lo que serían los lápices encima. ¿Sí? Entonces cada quien tiene su forma, pero estas son formas obsesivas y Gille en todo momento siempre lo hacía y los alumnos se enojaban muchísimo porque decían es que ella está loca y nos baja décimos porque dice que no tenemos bien acomodada la libreta o lo que es los lápices, ¿eh? Entonces no puede manejar esa parte. Otro tipo de ideas son ideas obsesivas fóbicas. Aquí dice el enfermo vive dominado por un estado permanente de miedo y no hay que justificar que el miedo absurdo no se conoce causas. Puede relacionarse con determinadas causas o cosas, como aquí tenemos una línea tremenda de cosas, enfermedades, miedos. Bueno, enfermedades no son las únicas, ¿eh? De hecho hay casi 580 fobias. Así es que checar, aquí nada más le puse nosofobia, miedo a las enfermedades generales, bacilofobia, miedo a los gérmenes, silofobia a la sífilis, misofobia a la suciedad, sidofobia al SIDA. O sea, esas son algunas, pero son muchísimas. También tenemos miedo a la muerte, tanatofobia, necrofobia, todo. Miedo, a los seres vivos, zoofobia, ginecofobia, antropofobia a los hombres, miofobia a los ratones, sinofobia a los perros, todos ellos elementos naturales, anemofobia al aire, talasofobia al mar, nictofobia a la noche, o sea, todas estas son fobias, y estas fobias existen libros de fobias que no están en el DSM-5, pero que son una parte, que son más de 580 fobias y las que se van anexando, ¿sabe? Entonces hay que ver, esas ideas son muy comunes para la gente. Luego tenemos, dice, las últimas ideas obsesivas puras. Dice, son aquellas ideas que se caracterizan porque no producen estados secundarios, como en el caso de las ideas impulsivas o fóbicas. No determinan cambios de comportamiento. También se les llama obsesivas ideáticas. Y su carga afectiva puede provocar gran ansiedad. Hay tres tipos. El escrupuloso obsesivo, que dice, son ideas obsesivas que producen un estado permanente de duda, se llaman enfermedades de la duda, habré hecho bien, ¿qué tal será? O sea, siempre se están preguntando y siempre van a estar, hice bien, no hice correcto, manejé esto, ¿sí? Recuerdos obsesivos tienen su origen en representaciones mnemónicas, en recuerdos que se imponen en forma automática y ocupan persistentemente la mente. Hay gente que, por ejemplo, maneja lo que son recuerdos obsesivos de parejas. Tuve una paciente que festejaba siempre el año o el día en que se practicó un aborto. Era un recuerdo obsesivo porque ella cada año, ya llevaba 12 años, festejando el que pudo haber tenido un hijo de la persona que ella amaba. Entonces, imaginen un recuerdo obsesivo tremendamente, o sea, cómo lo manejaba, o sea, no tenía ni siquiera en dónde llorar ni nada porque fue un aborto y ella lo decidió, pero sin embargo después le vino el modelo de culpa y lo manejó de esa manera. Y era un recuerdo, se ponía en forma automática, ocupaba persistente en la mente. El paciente siempre decía, mi hijo tendría 12 años, mi hijo tendría, y mi hijo sería así, y mi hijo sí. Y así el recuerdo se transforma en idea obsesiva. ¿Sí? No tenía hijo, no existió el hijo y no pasó de ciertas etapas, ¿sabes? Nada más. Y luego tenemos el último, obsesiones especulativas o interrogativas, la necesidad patológica de formularse preguntas interminables respecto a un tema determinado. El enfermo vive obsesionado por los interrogantes, siempre se produce el cómo y el porqué de las cosas. Y el contestar las cosas si se preguntan por qué me dijo esto, para qué me lo dijo, con qué fin, qué quería de mí, todos ellos se van a hacer, ¿sí? Y entonces ya ahí vamos teniendo esas acciones. Luego, por último, tenemos ideas sobrevaloradas. Dice, ideas, sus orígenes son en creencias o congresiones religiosas, filosóficas, políticas, sociales, culturales. Es una idea que sobrevalora algo. Estas ideas han creado juicio interferido por un estado pasional. Esta idea está en los límites de las ideas delirantes, incluso a veces se transforma en ellas. Yo ya no les podría dar tantos ejemplos porque me puedo meter en líos, pero por ejemplo, todos los que creen en un partido político y así ¿cómo se dice? Se obsesionan por ello y no analizan lo que serían sus modelos o sus ideas. O sea, digamos, lo que dijo mi presidente lo creo, lo que dijo mi líder lo creo, lo que dijo el Papa lo creo, o sea, todas esas ideas las vamos a creer porque no las vamos a enjuiciar, ¿sí? Entonces a veces les damos un valor muy sobrevalorativo a esta situación.
Entonces, ya está. Las ideas fijas, dice, son ideas que persisten en la conciencia, pero sin perturbar el pensamiento ni modificar el comportamiento, en la representación perceptiva de un hecho que ha causado gran impacto afectivo y que tiene gran carga emocional para el paciente y se repite. Estas ideas físicas van a estar cerca, muy comunes a las opciones, van a estar fijas y yo soy fija, literal, y así. No cruzo la calle, no la cruzo porque no puedo usarla, ¿sí? No puedo andar con un casado, no puedo pasar por debajo de una escalera por tal cosa, y entonces se me queda fija y no lo hago o lo hago, ¿no? Trastorno de la coherencia. Dice, la elaboración de pensamientos normal se hace siguiendo una ley lógica, pero hay circunstancias en que la asociación de ideas se escapa de pensamientos lógicos y se hace de manera arbitraria. Y luego, tanto el pensamiento se hace incomprensible, incoherente o ilógico. Esto se conoce como incoherencia asociativa. Así vamos nosotros con toda la psicopatología de los juicios. Dice, el juicio solo es una capacidad del ser humano y ocupa una de las posiciones más elevadas de la escala jerárquica de la actividad psíquica. En una actividad mental que se realiza en la síntesis mental que nos permite llegar a una conclusión que se extrae de comparaciones y relaciones de ideas o contenidos. Actuar como filtro y confronta y depura los conocimientos para que el pensamiento final sea lo más fiel posible a aquello que deseamos exponer. Entonces, ya nada más pasando de todo lo que son las ideas, razonamiento y demás, pues nada más llegamos a lo que es el juicio. ¿Sí? Todas las personas intentamos manejar lo que será un juicio correcto de todo lo que estamos diciendo, de todo, ¿sí? En cualquier situación, en cualquier relación, en cualquier momento. Entonces, por lo tanto, estos son algunos de los trastornos. Ya les comenté, no son todos, simple y sencillamente es una clasificación que nosotros estamos empezando a ver. Todas las clasificaciones cambian de acuerdo al DSM-5 por años, ¿sí? Entonces, ahorita está el DSM-5, a lo mejor más adelantito a ustedes les toca el DSM-6 y ya hay un cambio. Entonces, hay que verificar, pero siempre hay que estar al tanto de todas nuestras problemáticas y de todas nuestras acciones, ¿sale? Así, chicos, muchas gracias. El examen va a ser a las 10 de la mañana del domingo 21, ya la mayoría dio su opinión, entonces algunos pusieron otro horario, pero sin embargo, por mayoría se va a hacer a las 10 de la mañana, de 10 a 11, así es que si ustedes tienen alguna duda, de todas maneras se los voy a plantear aquí en la última diapositiva, ¿sale? Gracias. Que tengan buena tarde y nos vemos.